No, bueno. Mire, este texto se lo voy a leer completito, se llama 3 años deplorables. Durante los 3 primeros años del gobierno de López Obrador, la economía sufrió el mayor retroceso registrado en la historia de México desde hace 90 años. Debido mayormente a la Gran Depresión Mundial, la economía mexicana experimentó en 1932 una caída en su producción nacional de casi 15%. Tal debacle hace ver cualquier depresión económica posterior como literalmente un juego de niños. Aún así, el desplome económico que se dio en el primer trienio de López Obrador no tiene paralelo alguno con lo que ocurrió durante cada uno de los sexenios presidenciales que ha habido en México, desde el cardenismo en 34-40 hasta el peñismo 2012-2018. Ni siquiera graves crisis económicas que sufrió el país, por ejemplo, en 2008 y 2009, ocasionadas por un desplome que no fuera a su vez seguido por un pronto repunte. Nunca antes se había tenido en la primera mitad de un sexenio presidencial una contracción económica que todavía no se logra revertir. En efecto, entre 2018 y 2021, la producción cayó lastimosamente casi un 4%. Este lunes, es decir, ayer, el INEGI liberó el estimado oficial sobre el crecimiento que se tuvo en el año 2021. Ese rebote que se esperaba tras la recesión registrada en el 2020 fue menor a lo esperado. Y las malas noticias continúan, pues para este año se pronostica un crecimiento entre 2 y 3%, por lo que se tendrá que esperar hasta el 2023 para recuperar el nivel de producción que se tuvo en el 2018. ¿Cómo explicar ese deplorable desempeño? Dos similitudes emergen cuando se contrasta, vámonos al último, por favor, si le mueven. Cuando se contrasta, ¿qué pasó durante la Gran Depresión Mundial, cuyo inicio fue en 1929, como todos sabemos, pero perduró en la década de los 30 y la Gran Recesión Mundial que se dio en el 2020 por la pandemia? Bueno, una característica en común fue, por supuesto, que las dos crisis se dieron de manera simultánea en muchas naciones, lo que exacerbó la caída de las economías debido a la interdependencia mundial. Pero hubo otro factor que también se repitió en ambos casos: la falta de un consenso sobre qué políticas públicas deberían emplearse para paliar las depresiones. Esto fue más evidente en la década de los 30, cuando la política monetaria, déjeme ver porque ya me perdí, pero hubo otros factores esto fue más evidente en la década de los 30, cuando la política monetaria, seguida por varios países, notoriamente la de Estados Unidos, agudizó la caída al reducir, en lugar de ampliar, la liquidez disponible en la economía. A ver, vámonos al último párrafo, por favor. México también erró entonces en 1931, cuando Plutarco Elías Calles ya no era presidente de la República, pero transcurría su maximato, el maximato del 28 al 34, se decretó una reforma monetaria conocida como el Plan Calles. Fue bendecida por él, pero fue ideada en la Secretaría de Hacienda. Entre otros hierros, tal reforma fijó la paridad peso-dólar al mismo nivel que en 1905, 20 años antes. En la crisis del 2020, muchos países, entre ellos Estados Unidos, ya no erraron. De inmediato aumentaron la liquidez y el gasto público para contener en lo posible el cierre de empresas y el despido de trabajadores. Pero México, a ver si le suben, jóvenes, y aquí viene lo más importante. Pero México, espérenme que ya me perdí, pero México volvió a las andadas, demorando un tanto el incremento de la liquidez en la economía y, lo más trágico, dejando a la buena de Dios tanto a las empresas como a los trabajadores. El gobierno simplemente dejó que quebraran parte del sector productivo del país. Una inexplicable equivocación que explica parte de la actual pesadilla. Fin del texto.
A ver, le voy a tratar de hacer un resumen. Según Carlos Ursúa, que fue el primer secretario de Hacienda de López, la tragedia que hoy nos tiene en la ruina económica es la mayor tragedia en 90 años, es decir, en 100 años, un siglo. ¿Sí? ¿Y por qué fue esa tragedia? Porque tenemos un presidente imbécil que no escuchó las opiniones de quienes saben de cuestiones económicas. ¿Qué debió hacer o qué debió haber hecho el gobierno de López Obrador? Lo que han hecho otros gobiernos y lo que han hecho en Estados Unidos y lo que hicieron en el mundo para no cometer la estupidez de la Gran Depresión del 29 del siglo pasado. ¿Y cuál fue eso? Estimular el desarrollo económico, el financiamiento a los empleos y a los empresarios. Pero López, como tiene estiércol en la cabeza, dijo, no, ¿cómo les voy a regalar el dinero? No, güey, no era regalar el dinero a los empresarios, era poner el dinero público, que es nuestro dinero de todos, poner ese dinero público al servicio de los empleos. Bruto, tonto, imbécil. No, pero como tiene estiércol en la cabeza López y como tiene podrido el cerebro, no le da para más. Por eso estamos en la peor crisis económica de 100 años y solo en 3 años. Mañana le voy a platicar, a propósito de esto, lo que dicen los especialistas que han analizado el fracaso de las economías y que le llaman estado fallido. ¿Qué es un estado fallido? Mañana se lo voy a platicar porque López llevó al Estado mexicano al nivel de estado fallido. Vámonos a los comentarios. Cheli Jiménez, saludos a toda la producción de La Otra Opinión. Cheli, le mando un gran abrazo, gracias. Perla rara, qué asco que envíen puro excremento a otros países para que sigan viéndonos como basura. Si aún siguen viendo a los mexicanos con guaraches y jorongo. No, bueno. Imagínense, ese es parte del estado fallido. Un loco presidente que no entiende que no puede estarse peleando con el mundo. No entiende que tiene que respetar a las naciones. Se dice juarista y no entiende que el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿No? Que es la máxima juarista. Juventino Flores Moya, excelente tarde, don Ricardo y comunidad. Panamá no se deja, el PG se enoja porque le dan contra caprichudo el nene. Sí, bueno, pues es un niño berrinchudo. Ya sabes cómo es, ¿no? Juventino, gracias. Tito Capotito, pobres panameños. Si Salmerón era impresentable, la Jesús está peor, no. Salmerón era la basura y esta es el estiércol. Imagínense. Tito Capotito, gracias. Hace mucho no escuchaba ese refrán. Roberto Gudiño, saludos Ricardo desde Ciudad Victoria. Le mando un gran abrazo a Ciudad Victoria. ¿Qué más? Leticia Prieto, Adriano, pero Miguel de la Madrid fue después de Echeverría y el otro nefasto López, claro. Miguel, esta nota que decía, que sacamos en La Otra Opinión, tiene que ver con otro análisis de específicamente los números de la depresión económica, o la recesión, perdónenme. Pero lo que hace Ursúa es englobar la gran crisis que estamos viviendo, que es una crisis no solamente de crecimiento económico, sino de inflación, de desempleo, etcétera. Es una crisis pues de Estado.